Agradecemos la presencia de nuestra distinguida ponente y la invitamos a desarrollar el tema programado Plan de Prevención y Recuperación ante Siniestros. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Me logra? Sí se logra escuchar. Buenos días. Genial, buenos días con todos. ¿Qué tal maratón de información que hemos recibido hoy de los excelentes ponentes que me han antecedido? ¿Sí se logra ver también la pantalla? Sí se visualiza. Ok, entonces continuamos. Pero bueno, déjeme decirle que mientras ustedes escuchaban la información de nuestros ponentes, ha estado sucediendo un incendio en sus archivos. Y yo quería saber qué tan atentos o qué medidas de acción tomarían en este caso. Ustedes pueden ver cómo en las imágenes que estoy mostrando, un siniestro se va a presentar en cualquier momento. Y al ser por lo general natural, va a afectar enormemente a nuestros archivos. Entonces, para eso, nosotros, los que estamos a cargo de los archivos, tenemos que estar prevenidos en cómo vamos a actuar si se presenta uno de estos casos. O a veces puede ser una combinación de todos los, los siniestros, ¿no? Si, digamos, tuviéramos un sismo muy fuerte, la estantería puede caer, puede romperse las tuberías de agua y desagüe, y podría generarse algún tipo de incendio. Entonces, sería una mezcla de peligros que afectarían a la documentación. Un momento. A ver si son problemas técnicos. Estaban hablando algo en el chat y no lo entendía. Gracias, Margot. Bien, entonces para eso, el Archivo General de la Nación, a ver, no quiere pasar para cuenta con la normativa sobre el plan de prevención de siniestros en inundación, en incendio, y hoy en día estamos trabajando en la actualización de estos documentos para mejorar tanto el esquema en que se ha redactado en su momento, e incluir mucha información que es relevante y sobre todo que sea bastante práctica para todos los que manejan la normativa y los que tienen que aplicar en un momento que puedan ser afectados su documentación. Ustedes ya deben conocer nuestra normativa, la resolución jefatura de 159, que nos habla del plan de prevención y recuperación de siniestros por inundación, y la normativa de la directiva 002 del 2008, con resolución jefatura número 292 del 2008, que se refiere a los siniestros por incendio. Como ente rector del Archivo General de la Nación, y nosotros o ustedes que forman parte del sistema, tenemos que ceñirnos a la normativa de nuestra entidad. Y los que estamos a cargo de la elaboración de estos documentos, así como los que trabajamos en el día a día, conociendo las dificultades que tienen los archivos de provincia y las entidades públicas que no estamos todos con un presupuesto adecuado, vemos una realidad que tiene que también considerarse dentro de un plan. Por lo tanto,
como les decía, estamos trabajando en un proyecto al que estamos esperando también la información que ustedes nos pueden hacer llegar para poder mejorarlo y de esa manera tener documentación que realmente pueda ser aplicada para ustedes. ¿Qué es un plan? Este va a ser un documento donde vamos a plasmar toda la información considerando una evaluación de los riesgos que hay en nuestro archivo. Y en este vamos a tener, sobre todo en el plan, vamos a incluir a responsables. Responsables en elaborar el plan, responsables que ellos van a determinar en la ejecución de la prevención de aquellos riesgos que han observado, que han evaluado, responsables en la mejora, cambios, mantenimiento de aquellos riesgos que podrían ser una posibilidad de generar un peligro a nuestro archivo. Así como los responsables de la recuperación de los documentos, en este caso físicos, que se podrían haber visto afectados en un siniestro. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de un siniestro, vamos a afectar la estructura física donde se guarda la información. Por lo general, muchos de nuestros archivos, aún por un buen tiempo, vamos a tener los archivos en soporte de papel. Los documentos históricos no van a desaparecer, se mantienen físicamente a pesar de que puedan ser migrados y trasladados a un soporte digital. Pero ¿qué pasa también con los documentos que están en soporte digital? Salvo los que están en la nube, los que están en un soporte audiovisual también pueden ser pérdidas en caso de incendio, en caso de inundación. Por lo tanto, sí corresponde que nosotros trabajemos con nuestros funcionarios para elaborar un plan que indique el por qué hacemos esto, para qué nos va a servir, y dentro de este plan vamos a incluir protocolos de acción, el cómo. Pero para la eficacia de este plan, como en todo, el apoyo de los directores, que ¿Han salido de mi comisión, Wally? Ya. ¿Han salido de mi comisión ahora? hay alguien que interrumpe. Conozcan de esto, ¿no? Nosotros que trabajamos en las entidades públicas sabemos que políticos generan pasar información a la nueva gestión y la nueva gestión, mientras que se empapa de la información, ya están siendo retirados políticamente. Entonces es necesario que los documentos que elaboremos queden tanto digital como físicamente, y aquellas personas que asuman la responsabilidad tengan la información para poder conocer por qué es importante contar con un plan de prevención de siniestros. Hoy en día ya sabemos que a nivel nacional nos obligan a todas las instituciones públicas a tener un plan de gestión de riesgos. Nuestro plan de archivos debe estar considerado dentro de este gran plan mayor. Y debe ser conocido también, porque a veces tenemos que nosotros los archiveros del Archivo Central minimizan esto y no socializan que el plan de prevención de siniestros está relacionado al plan de gestión de riesgos de cualquier entidad. Entonces, nuestro director, nuestros funcionarios que conozcan de todo esto en todos los niveles, vamos a poder trabajar y consensuar en que el plan es importante para resguardar el patrimonio que guardamos en el archivo central, ¿no? Otra característica debe ser sencillo, debe entenderse, debe ser de fácil comprensión para poder accionar en el momento que se necesite. Flexible para poder dar cabida a situaciones imprevistas, ser realistas en la evaluación de los recursos del archivo,
y probarse periódicamente, por ejemplo, con simulacros. Mínimo hacer un simulacro de un año para verificar qué nos falta mejorar, qué es lo que nos falta adicionar dentro de los recursos, qué personas en la entidad pública ya no están, formaban parte de alguno de los equipos que conforman el plan. Por lo tanto, hay que incluir a un nuevo personal. ¿Cómo nos ayuda el plan? Nos ayuda a determinar prioridades para tomar decisiones, define la organización de este trabajo pueden hacerse dentro de un protocolo de incendio, de un protocolo de inundación, por sismo, define todo esto porque ya en el plan está trazado quiénes son los responsables. Identifica los recursos, asigna responsabilidades, determina los puntos de reunión, reduce riesgos y sobre todo, nuestro propósito, el fin de contar con un plan, no es cumplir solamente con la normativa de la AGE, que seguramente vendrá un supervisor y revisará y consultará, sino estar preparados para cuando suceda un siniestro. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros, como los que trabajamos en el archivo? Conocer los niveles de contexto, cuáles son los agentes de deterioro y los sucesos, ¿no? Cada qué tiempo pasa. Entonces vamos a ingresar a lo que se refiere con niveles de contexto, porque es importante conocer dónde estamos ubicados. Tengo entendido que en esta reunión de más de 300 personas, creo que hay personal de todo el Perú. Entonces, situémonos cada uno en lo que es nuestra región. Conozcamos en nuestra región, nuestro espacio amplio geográfico, y de esta manera vamos a conocer cuáles son las zonas que reciben mayor inundación, qué distritos, qué provincias son las más afectadas. Si yo trabajo en el archivo regional y conozco que en la provincia de La Unión, en la provincia de suceden permanentemente inundaciones, hay mucho movimiento telúrico, voy a enfocarme a que en la supervisión, dentro del plan, también hayan seguido esta información, no al detalle. En un plan, por favor, no vayan a mencionar que las ondas sísmicas verticales, que las ondas sísmicas horizontales. No, lo que queremos es que sea un plan entendible y sencillo. Frecuentemente. ¿Qué zonas? La zona de Carabalí es un ejemplo. Por lo tanto, conociendo mi región, mi área geográfica, me voy a ubicar ya en la zona más interna, donde está ubicado, en este caso, el Archivo Regional de Arequipa, ¿no? Conocemos sus espacios, luego vamos a ver ya el mismo local del Archivo Regional, y vamos a adentrarnos a lo que es el repositorio, sus unidades de conservación y por último los documentos. Perdón. Ya situándonos dónde puede estar el Archivo Regional de Arequipa, ahorita, en este momento, cada uno de ustedes vaya visualizando qué riesgos externos donde está el local, muy cercano al local, puede haber. Conflictos sociales, quizás tenemos una comisaría, una municipalidad, donde generalmente hay conflicto social. Tenemos a 2 cuadras un grifo que hace 2 o 3 años sufrió un problema de explosión. Tenemos un problema de industrias muy cercanas, 3, 4 cuadras, cuyo emanación de químicos hemos visto, hemos detectado como agente de deterioro. Ríos, cómo está, dónde está ubicado, y por ejemplo, el desborde o el aniego por aguas servidas. Vayan imaginando esto para poder plasmar dentro del plan, desde una red de la región, luego entramos a la zona urbana, donde está ubicado el archivo,
para irnos netamente ya a un análisis de la estructura. Si conocemos dentro del local del archivo, muchos de los locales que ustedes habilitan ahora, estamos ubicados dentro del espacio de la estructura del local, en un sótano, en una azotea, estamos ubicados cerca a una cocina, cerca al jardín, si estuviera, y todo esto puede generar riesgos que hay que considerar, tenemos que eliminar en nuestro plan, ¿no? Quizás ya dentro del archivo verificar cómo está la estructura física de, de las paredes, del techo. Todo esto nos va a ayudar para identificar los posibles riesgos y dado el momento, el peligro que podría suceder en pérdida de nuestra documentación. Internamente, ya yendo también a lo que es cerca al repositorio, veamos si existen filtraciones, estas filtraciones son continuas, estas filtraciones ya se subsanaron, cómo están en la tubería de agua, de desagüe, en qué condiciones se encuentran. A veces, lo bueno del plan es que incluye muchas personas que pueden colaborar con información. Los archivos, digamos un archivo central, está ubicado en un segundo piso. Y el personal no sale de este espacio porque es su área de trabajo. Pero cuando empezamos a redactar un plan donde se van a socializar con los directivos de otras áreas, algún personal del segundo piso podría decirnos que el baño que ellos están utilizan presenta filtraciones. No vemos que pasa por nuestro techo, pero esa información ya puede servirnos para tomar medidas de mejora y mantenimiento que debe ser considerada dentro del plan. Entonces, cada uno de nosotros, cuando empecemos a trabajar, socializando este plan, conversemos también con las personas que nos rodean para saber posibles problemas estructurales, de añejo, de incendio, podrían ver afectado nuestro espacio donde resguardamos toda la documentación que es el patrimonio, en este caso el Archivo Regional de Arequipa, y en los casos en que están las entidades públicas, de sus archivos centrales. Entonces, hagámonos un trabajo ahorita de revisión mental de cómo se encuentran nuestras condiciones de tuberías de agua y desagüe. Las instalaciones eléctricas, cómo están siendo tratadas, se mantienen aún con estos cables mellizos. Si hemos visto que la estructura de nuestro edificio, sobre todo de nuestro archivo, tiene material, no sé, triple, tiene madera, todo esto debe estar reportado para poder modificar y cambiarlos por material más resistente. Eso es parte del plan, la identificación de estos riesgos. Si tenemos este material y encima tenemos instalaciones adecuadas, como las que estoy mostrando en la imagen, que no es cosa que se haya usado dentro de la revisión de fotos que hay en internet. Estas son tomas de un archivo que nosotros visitamos, pero que el señor no se le ocurrió mejor idea, que ustedes ven el enchufe de ahí, ¿no? El que cuelga de uno del techo, para poder poner la radio, utilizar su radio en el archivo.
Entonces, son cosas menores que ahorita, con esta información que nosotros le estamos brindando, pueden empezar a percatarse de aquello que se les usual y común y que no pasa nada. Al contrario, ahorita, en este momento, ustedes están detectando los posibles riesgos dentro de su archivo, alrededor del local del archivo y fuera de este local, por plasmar un plan de prevención de siniestros. Otro detalle que en todos los lugares está pasando es el uso del celular, donde todos enchufan, ponen a cargar el celular y están con el material que permite, ¿no? El multifásico, pero en realidad es un riesgo para todos. Lamentablemente no tenemos la cultura de prevención. Entonces, lo que estamos haciendo, y a raíz de que hay un plan de gestión de riesgos contra siniestros a nivel nacional, que tiene que ver más por el lado de salvar al humano, al patrimonio, de manera general, nosotros como AGN hemos tenido desde 1997 un plan para el patrimonio documental. Entonces, lo que pasa es que necesita actualizarse, pero se ha hablado desde hace mucho tiempo de los riesgos. En las revisiones que hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de asistir a visitas de supervisión en conservación, hemos encontrado estos riesgos que, lejos de estar un poco cómicos, un poco de descuido, realmente ponen en riesgo no solamente el patrimonio documental, ¿no? Sino la propia vida de todas las personas que están en ese lugar trabajando. Entonces, dentro de esta evaluación que hagamos, revisemos cómo están nuestro sistema de defensa en caso de un siniestro por incendio. ¿Se van a activar? ¿Van a funcionar? ¿No están obstaculizados? ¿Sabemos usarlos? Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que debe estar considerado dentro del plan. Decíamos que el plan debe ser sencillo y también revisado anualmente para hacer simulacros. Y yo, simulacros, les aconsejaría que como todos, es por obligación, hacer la modificación, la recarga de los extintores. En el plan podríamos trabajar con el área de logística para que considere que cuando haya cambios de extintores podamos hacer una práctica con el personal tanto de defensa civil de la institución como el equipo de rescate de documentos. Deberían estar incluidos en ese tipo de prácticas. Posible incendio, todos, cualquiera, podamos salvar la documentación, salvar nuestra propia vida. Además de instalar medios que nos permitan, herramientas que nos permitan también conocer de un siniestro, también tenemos que verificar, estar muy cuidadosos con la instalación. Un cono naranja. Este cono es la instalación de un sistema de aviso contra incendios. Detecta el humo y avisa. Previsión, observamos que el sistema no había sido retirado, el cono. Entonces es muy difícil que vaya a detectar el humo si es que pasase algún tipo de amagón incendio. Entonces, lo que corresponde a nosotros, los archiveros, los que estamos trabajando en nuestro archivo, es no solamente solicitar las herramientas que van a ayudarnos en el momento que haya algún tipo de siniestro, sino también su uso, evaluar constantemente si está en funcionamiento, si necesita mantenimiento, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero de lo que es ya el local de archivo, revisemos cómo están nuestros muebles.
¿Por qué? Si bien estamos hablando de siniestros que ocurren de forma natural, muchas veces también son provocados por una desidia del hombre. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, en la estantería móvil hay una estantería que está defectuosa, que afecta no solamente el uso diario de búsqueda de información, porque tenía una de las plagas, uno de los factores externos también eran unas plagas de ineficacia, pero la revisión del conservador va viendo también cuáles otros elementos podrían afectar no solo al ser humano, sino a la documentación, ¿no? Entonces detectamos que eh, esta estantería, para poder usarla, la persona tenía que sostenerla con el cuerpo, la cadera y un brazo, y la otra, abrir el otro cuerpo de la estantería para poder retirar la información. Estaba desnivelada, podía caer, y si pasase en este caso un movimiento telúrico, la persona, ustedes saquen sus conclusiones, podría terminar de manera con una muerte dentro de un archivo, ¿no? Ahora, perdón, en caso de un incendio, nosotros hablamos que debemos conocer dónde está ubicada la documentación más valiosa de todo nuestro acervo documental. Con el fin de que si nos da el tiempo, ojo, acá no estoy diciendo que entren a rescatar la documentación cuando hay un incendio, diciendo, si nos da el tiempo porque nos avisan que la oficina del costado está sufriendo un inicio de incendio, podamos retirar la documentación que sea más valiosa, pero en las condiciones en que se encuentra el mueble, parte de lo que también tenemos que evaluar son los elementos que no corresponden estar dentro del repositorio, pero que encima son de un material que fácilmente es combustible. Ya el papel es combustible, pero no podemos sumarle otros elementos que aceleren y mantengan el calor en ese espacio, poniendo en riesgo la documentación que se encuentra en las cajas, ¿no? Porque digamos que se inicia un incendio acá y fácilmente va a ser eh, todos los muebles de madera. Y a pesar de que estamos ahí con las cajas de cartón, que muchas veces han salvado de incendios a la documentación que se guarda dentro, con este material dentro de este repositorio, lo único que va a hacer es que se mantenga el calor y que sea mucho más fácil de que se puedan acceder a las cajas. Entonces, hay que estar revisando esa información. Los sucesos. ¿A qué se refieren con sucesos? Bueno, los que estamos hablando, ¿no? Estos que se presentan de un momento a otro, pero que con el plan de prevención contra siniestros en archivos, no deberían pasar a mayores y sobre todo no afectar a la documentación. Y hay algunos casos, como seguramente ustedes ya lo ven en su propia entidad, en su propio archivo, que no cambian, ¿no? Están permanentes, logística lo observa, el archivero lo comenta, el director lo sabe, que no se puede hacer mucho porque si ven la documentación es una tinta ferrogálica, una tinta que en condiciones ambientales inadecuadas sigue oxidándose y sigue el deterioro. Pero acá lo que nos ocupa es estos sucesos imprevistos. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros la prevención. El cambio de tuberías, la limpieza de las canaletas en archivos de provincia, a dos aguas, ¿no? Y por lo tanto las canaletas suelen obstruirse porque los pájaros se comen, porque llega tierra, luego esto se desborda
y si no ha habido mantenimiento, llega a afectar dentro del archivo. Por lo tanto, acá están, bueno, disculpen las imágenes, si estuviera fuera, ¿no? Lo que pasó últimamente en Surquillo, acá en Lima, fue que se rompió una tubería de Sedapal. Y para el colmo de los colmos, el archivo estaba ubicado en un sótano. Ya cuando nos enteramos de esto, había pasado un mes, y se había roto la tubería de agua y desagüe. Por lo tanto, la documentación había quedado más o menos con unos 45, 50 centímetros inundada de restos fecales. La documentación se afectó porque lamentablemente también no hacían un trabajo de conservación. Dejaban la documentación en el piso, las estanterías estaban copadas de expedientes de un no adecuado, ¿no? La norma nos dice que debe tener actividades de conservación. Por lo tanto, cuando se empiezan a mojar con estos residuos fecales, no había forma de que se salven. Pero sí actuó Sedapal y actuó en la policía. Entonces, lo que tenemos que hacer acá ya es un trabajo externo con nuestros funcionarios para que, en el caso de Surquillo, Sedapal pueda refraccionar las tuberías que están fuera de nuestro local. La revisión de las estanterías mellizos. Yo estuve hace poco, bueno, no, sé, el año pasado, en un archivo regional donde tenían la división de sus archivos notarial como el archivo histórico, era un triple y todavía mantenían los cables mellizos. Todo esto, pues, era un riesgo. Y lo que se tiene que hacer todo esto ya en la parte de prevención es mandar y hacer un cronograma de trabajo definiendo los responsables, ¿no? La solicitud del archivero que va a su director y el director de administración para que logística empiece a hacer la modificación, la corrección de, digamos, enchufes inadecuados. A veces utilizan enchufes muy baratos que terminan calcinándose al estar poniendo solamente un enchufe y algún equipo. Hay que revisar y hay que solicitar que se utilice costo medio para arriba, porque si nos van a colocar materiales por abaratar costos, y este es un problema que tenemos con logística, pone en riesgo al archivo, a la gente que trabaja en ese espacio. Entonces, trabajemos también con un cronograma, porque va a ser difícil de que de la noche a la mañana logística y hay un presupuesto destinado para la modificación de todos los riesgos que hemos encontrado en esta evaluación. Pero trabajemos con cronograma y, lamentablemente, hay que mandar constantemente y hacer un seguimiento a la petición de cambio de tuberías, de reflexión de, digamos, de equipos eléctricos. Ese es el trabajo del archivero, ¿no? Y constantemente también informar al equipo responsable del plan de prevención que no se está cumpliendo con ciertos pedidos que van en riesgo a nuestro patrimonio. El anclaje de la estantería a la pared es muy importante para evitar, sobre todo en la región Arequipa y en todo el Perú, sufrimos de estos movimientos telúricos y ya nos han advertido que va a venir uno muy fuerte. Por lo tanto, para evitar la muerte de las personas, tenemos que estar haciendo la petición de que las estanterías estén unidas entre sí a través de los bastones de metal, y estas nos prevenir, ¿no? Porque ante el movimiento telúrico que nos dicen, no vaya a servir, pero en algunos casos
sí va a ayudar. Además, como les decía, ¿no? Un sismo viene mezclado con un rompimiento de tubería, con pequeños amagos o que se puedan convertir en incendios. Y en el plan deberíamos estar ya dando un check a lo que ya se está corrigiendo para evitar la pérdida de la documentación que se guarda en el soporte físico y puede ser físico de manera audiovisual también, ¿no? Hay muchos que tenemos aún CDs, algunos tienen documentos, pueden ser muy antiguos esos soportes, pero los archivos históricos sí tenemos diferente variedad de soportes donde se plasma información muy rica y que es la memoria de todos nosotros, la memoria escrita, ¿no? Entonces, en este plan de prevención es necesario, como les decía al inicio, identificar la zona donde estamos ubicados. Dentro del plan vamos a tener un apoyo con entidades externas a, en este caso, a un archivo general, a un archivo regional. Vale decir, hay que tener un contacto con los bomberos, hay que tener un contacto al momento que hemos identificado qué tenemos en la zona urbana, nos podría ayudar, si tuviéramos que hacer un rescate de documentos, a dónde retirar esta documentación, haber identificado un colegio, el patio de un colegio, el patio de una iglesia, para poder rescatar la documentación que puede haberse visto afectada, o en todo caso para rescatar aquella que no tampoco se ha visto afectada. Entonces, dentro del plan, tenemos que hacer un trabajo corporativo con este tipo de organizaciones que nos van a ayudar, dado el momento, a rescatar la documentación. El plan, obviamente, tiene que contar con el directorio de las personas que realmente van a aportar en el trabajo de rescate. Y digo aportar porque lo que pasa es que a veces vienen y toman fotos, pero ninguno de ellos mete la mano en rescatar la documentación. Entonces, el que esté a cargo del rescate de documentos tiene que ser así como se maneja los bomberos, eh, los policías y los que son de salud, ¿no? Cuando el bombero está haciendo su trabajo, no se mete el policía y lo que hace más bien es apoyar el rescate. Cuando le toca el trabajo al personal de salud, los bomberos están haciendo su propia limpieza y el policía está resguardando eso. Pero no puede haber información, doble información. Para eso hay una sola persona que debe manejar todo esto y tener un equipo de trabajo. Y por lo tanto, en nuestro directorio hay que considerar las personas que forman parte del equipo y que también van a venir a ayudar. Constantes capacitaciones en cuanto a rescate no solo de personas, para eso está el Comité de Defensa Civil, el comité o el trabajo de la Brigada de Rescate de Documentos, otro. Y también tiene que ser su parte de trabajo de simulacro, muy conectados con el equipo de Defensa Civil, pero cada uno de Defensa Civil ve la vida de las personas y nosotros vemos lo que plano de evacuación y también de identificación de riesgos va a ayudar a retirar a las personas, como también saber por dónde retirar la documentación que va a ser rescatada de posible siniestro, ¿no? Ya teniendo más de mucho cuidado, eso sí, identificar dentro del plano, perdón, topográfico, dónde se encuentra la documentación de alto valor para poder ser rescatada, o por nosotros o por los bomberos. Por eso, cuando está en pleno siniestro, es difícil que un bombero nos deje ingresar. Pero si hemos hecho conexión con ellos previamente, sabemos que ellos van a hacer su trabajo y no vamos a ingresar nosotros. ¿Dónde está la documentación?
espacios tenemos incendio, inundación. Estos son los protocolos que deben ir dentro del plan. Y el plan debe tener un presupuesto para poder tener una serie de herramientas que permitan rescatar la documentación lo más rápido posible, que permitan el secado de la documentación y sobre todo para rescatar nuestra información, ¿no? ¿Cómo recuperamos? Hay un equipo también que está dentro del plan que va a hacer el trabajo de recuperación, conociendo los riesgos, conociendo qué parte dentro del repositorio pudo haber sido afectado. Ellos van a hacer el retiro de los documentos. Y los tipos de rescate que hay para documentos, los básicos, y cualquiera lo puede aplicar, es un recado por ventilación natural. Pueden observar ahí que se podría, con mucho cuidado, y sobre todo cuando la documentación no está empapada, porque de lo contrario, mejor no colgar y usar ganchos. Y podríamos colocar lo que son libros, como también en la parte inferior, abanico para poder secar, ¿no? Otra forma es utilizando por absorción, colocando material que absorbe la humedad y que permite sacar esa humedad, pero a la vez va secando las hojas. Pasar un siniestro por agua, el equipo de formar subequipos, porque hay que estar cambiando el personal porque es un tema muy agotador salvar documentos, ¿no? Estos son otros tipos de secado que no voy a comentar ahora. Pasan en todo lugar del mundo, no estamos exentos que pudiera pasar, pero hay que estar preparados. Esta, por ejemplo, imagen es lo que pasó en España últimamente, una inundación del año pasado, y es la forma como han podido tratar la documentación. Por eso decía, ¿no? Cuando trabajemos con otras organizaciones, veamos espacios amplios donde podamos llevar la documentación. Y si dentro del archivo, del local del archivo o local de la institución, también encontramos espacios donde podríamos retirar documentación afectada, pues considerarlo dentro del plan. Estos son los efectos que pueden ocasionar de no ser salvados y rescatados en su momento. Hay una de hongos, las aureolas que se quedan porque ya no se pudo rescatar la documentación en su debido momento, pero lo más peligroso es la presencia de los microorganismos que van a afectar pues la salud de las personas que están trabajando en el archivo. Son efectos de una inundación. Y ustedes pueden ver esas bolas que se muestran en la imagen. Esos son también, son un tipo de soporte que hay en los archivos. En este caso eran CDs que se quemaron y que ustedes pueden observar, es difícil que saquemos la información de esos documentos. Todavía el papel, a pesar de que puede estar con hongos, podríamos llegar a revisar la documentación, digitalizar la información y rescatar información. Pero en un soporte, en este caso audiovisual, ya hay una pérdida completa de información. Bueno, por mi parte es todo. Y nada, quiero agradecer al Archivo Regional de Arequipa por este momento y espero que toda la información que los ponentes que nos han antecedido y la mía les pueda servir para poder empezar a trabajar un plan de trabajo, y para eso nosotros como Dirección de Conservación estamos prestos a ayudar en la elaboración de esto, ¿no? Una guía, una ayuda y recomendaciones. Agradecemos su valiosa participación a nuestra ponente y damos inicio a la última ronda de preguntas del evento. Pueden levantar la manito virtual para hacer sus preguntas o pueden realizarlo por medio del chat.
A ver, de Alejandro André Flores Romero, buenas tardes, agradecido por el evento organizado. ¿Qué pautas o normativas se puede, si deseo implementar un manual de prevención de siniestros para el archivo regional de Moquegua? Bueno, nosotros dentro del plan que se está, el plan que está elaborándose, van a estar las pautas con las que ustedes van a poder trabajar un plan que les permita, como les dije en la exposición, ser sencillo, identificar a los responsables de los equipos de trabajo, de la elaboración del plan y de los que van a hacer el trabajo de prevención, de la evaluación, de rescate de documentos. Y dentro de este plan tendría que haber protocolos que nos dicen el cómo vamos a hacer el rescate en caso de agua, en caso de siniestro. De Bárbara Mori, ¿cuál es la participación del archivero en la conservación digital? Ejemplos, por favor. Bueno, no está relacionada a la exposición, pero la participación del archivero nace desde que nace el documento. Tanto como es físico como digital, estamos involucrados todos los archiveros a cumplir todos los procesos archivísticos que, tanto en lo físico, se trasladan a lo digital. Y es importante nuestra participación, trabajar con OATI, porque ellos ven la parte netamente del sistema, del manejo, de dónde se guarda la información, la base de datos, pero si nosotros como archiveros no indicamos cómo es que se debe tener nuestra clasificación, la serie de los documentos, todo eso, de nada va a servir un sistema digital de archivos en ese sentido. Damos pase a Carlos Quirós, puede hacer su pregunta. Gracias al Archivo Regional. Señorita Milagro, muy buenos días. Mire, como usted conocerá, la problemática es cierto, la problemática de nuestros archivos regionales, de los archivos centrales, de las instituciones públicas sobre todo, es muy crítico, ¿no? Por el lado, por donde se ubican sobre todo, ¿no? Alrededor de chacras, al lado de grifos, o están en el sótano, o están en la azotea. Pero yo veo el gran problema, no sé, en lo que usted me está comentando, que están trabajando por parte de la dirección una propuesta de plan, si se han visto por conveniente incluir al responsable de la institución pública como un agente que de una otra manera propicia por su pasividad el riesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros como archiveros podemos sí tener conocimiento de que estamos en riesgo, pero quien toma la decisión es el titular del pliego. Y lamentablemente hasta ahora, no hay un mecanismo, bueno, hay normas generales, ¿no? ¿No? Por falta de, por poner en riesgo el patrimonio a nivel nacional, pero no hay una directiva clara que especifique que el responsable de crear las condiciones negativas de un archivo es justamente el titular. Yo le comento hace poco en la región Arequipa, hace varios años, se quemó un archivo, bueno, intencionalmente no, porque está en una anuncia pública, en el Ministerio Público, pero el responsable claramente era el titular de pliego. ¿Y el titular de pliego qué hace? No, pues los responsables son los encargados de los archivos, pero los responsables de los archivos no manejan un presupuesto. Entonces, yo creo, si me permite, y yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo con lo manifestado, es que dentro de esta directiva debería directamente dársele la responsabilidad de que el cumplimiento de esa normativa tiene que ser el titular del pliego. Porque de esa manera vamos a nosotros tener una herramienta clara de que cuando hagamos nuestros informes para pedir que se haga tanto el plan de riesgo y el plan de siniestro, sea pues el titular quien tiene que dar el presupuesto. Muchísimas gracias. Carlos, yo estoy de acuerdo contigo y entiendo que la DPA sí ha considerado que el responsable o los responsables son los funcionarios públicos a cargo de la institución que deberían llevar la batuta conjuntamente con el plan de gestión de riesgo que exige defensa civil. Y ahí está nuestro trabajo, Carlos. Saber que hay una normativa, hacer saber que esta normativa exige un contraarchivo
y que debe estar incluido en este gran plan mayor de la gestión de riesgos de la entidad. Y la directiva que se está preparando sí incluye como responsable al funcionario de la entidad. Eso es lo que entiendo. Sí, claro. En todo caso, yo, bueno, a ver, no, yo he visto que están los funcionarios, pero valga la pregunta, vamos a hablar con el EPA y además seguramente están en línea. eh, Seguramente sí están revisándolo si es que no estuviera, ¿no? De Ruth Roca, ¿un archivo periférico debe tener plan de siniestros? El archivo central, claro, debe tener un subplan porque el periférico está en otro espacio, con otra realidad geográfica y urbana, con otra realidad en su propio edificio. Por lo tanto, sí debería estar inmerso dentro del plan y tener su propio subplan. Considerando todo lo que he mencionado, estimado, ¿no? Identificando cuáles son esos riesgos en tu espacio como archivo periférico. A ver, de Bárbara Mori, ¿cuál es la participación del archivero en la conservación digital? Ejemplos, por favor. Creo que ya lo contesté, señorita. Los ejemplos son claros, o sea, tenemos que identificar las series, hacer saber cuáles son las series que deben formar parte en el sistema de fondos y cómo deben tener el tiempo de plazo de clasificación. De Sheila González, algunos archivos tienen andamios de madera. ¿Se puede usar o afecta a la conservación? Nos vamos con la prevención, Gisela, lo que dijo. Si vemos el riesgo, no deberíamos tener ese tipo de estantería. Pero entiendo que hay muchos archivos históricos que la estructura también de nuestros muebles forman parte de lo que se habla, de lo que se dice en ese espacio, ¿no? Ahí tendríamos que ser muy rigurosos para evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico, pero lo que dice la norma, saquemos todo lo que es madera o que pueda afectar o hacer el generador de un combustible más grande para el archivo, ¿no? El archivo de la entidad pública, el archivo central. De Johnny Castillo, ante un incendio, los extinguidores rojos cargados con polvo químico pueden ser usados en equipos informáticos. Sí, claro que sí. Por eso son ABC, sirven para todo. Ahora, pero si nosotros nos ponemos a trabajar en nuestro plan, ya podemos exigir que haya un extintor exclusivamente para artefactos eléctricos, ¿no? Que es otro tipo de extintor. Y si tenemos, digamos, fuera nuestra oficina y solo tenemos una computadora, una mesa, es pedir que ahí haya el extintor para equipos eléctricos. Pero si estamos en el repositorio de archivo, en el repositorio, sí tener todo que es el ABC. Ahora, el polvo químico. Si ya tuviéramos presupuesto, pues nos podríamos pedir o solicitar un tipo de nebulización con agua o el común, ¿no? Que es el agua presurizada. Detectores de humo, esos no son tan caros, pero va a formar parte del plan. En el plan, con todo el presupuesto este año, puedo comprar detectores de humo, 2, 3. El próximo año puedo hacer otro pedido, porque sé nuestra realidad. Las entidades públicas, y como ya lo dijo Carlos, pues somos los olvidados, más que todos los archivos. Pero nuestro trabajo como archiveros es hacer consciente de la importancia y también de la responsabilidad, como ha dicho Carlos,
que no solamente nosotros somos responsables del plan, de ayudar en los equipos de identificación, de prevención, sino el funcionario. Entonces, sí es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y tiene que estar involucrado en la cabeza de la entidad. De Edwin Retamoso, en referencia a la temperatura de los archivos, sabiendo que Lima es una ciudad muy húmeda, ¿hay necesidad de mantener 24/7 el deshumecedor prendido? A ver, eh, para que todos ustedes un humedecedor, una inyección de aire, un control ambiental. ¿Cómo haces el control? Tener equipos que verifiquen cuáles son las temperaturas y humedad de. Entonces vamos a conocer que en el distrito de Lima, ya que me pone el ejemplo la persona, hay muchos distritos que van a cambiar de temperatura. La temperatura y la humedad para el papel, para que se mantenga en condiciones adecuadas, es única, entre 18 y 20 grados. Eso lo dice los científicos, no lo digo yo. Entre 18 y 20 grados, si podemos un poquito menos, el papel no va a sufrir cambios bruscos. Pero si tenemos un espacio donde constantemente, y acá hay un error que también lo voy a hablar, repositorio con su inyección de aire, extracción de aire, pero constantemente entre el archivero a modificación de la temperatura y humedad, ya varió. Por lo tanto, desde mi punto de vista de conservación, no se está haciendo un trabajo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es controlar. Si yo ya sé cuánto y en qué épocas del año cambia esta temperatura y esta humedad, voy a utilizar las herramientas de un deshumecedor en esa época del año. Ahora, si me dice que ha consultado que todo el año se mantiene el 70%, pues efectivamente va a tener que usar el deshumecedor todo el año. De Yesenia Guaroto, los riesgos son inherentes, sin embargo, ya digitalizados con el hardware bien seguro, su impacto es menor y menos costoso su recuperación, ¿cierto? Recuperación, quisiera que me amplíe la consulta, ¿no? Porque sí, o sea, la preservación, lo digital es preservar. La conservación se divide en la restauración y en la preservación o conservación preventiva. Cuando ustedes aplican digitalización, están haciendo conservación preventiva o prevención. Y sí, tenemos un resguardo digital en caso de que sufriésemos un siniestro pues enorme. Y ahí nuestro documento, que ya bien lo ha dicho a mi antecesor, va a ser válido. Pero si no lo tuviera y es lo único que hay, también va a ser válido. El asunto es que la recuperación de documentos físicos dañados es muy lenta. Y la idea es evitar esto, ¿no? Para eso tenemos este plan. Patricia Dosa, ¿existe un procedimiento para la recuperación y restauración de documentos dañados? No hay un procedimiento para la restauración de documentos dañados, eso lo hacen los especialistas, pero dentro del protocolo de rescate tiene que haber unas pautas que te permitan decir hasta dónde tú, como archivera, vas a poder llegar. Si se les quema los documentos, a poderle volver a la estructura inicial del documento. Si se apelmaza la documentación que une por efectos de que el agua y fue mucho tiempo difícilmente rescatado, la pérdida de información ahí, y quizás el restaurador con amplia experiencia pueda rescatar los folios.
pero luego ya no. Entonces, ese tema lo ven los especialistas, Patricia. De Beatriz Flores. ¿Cuál es la temperatura ideal que debe de haber en un archivo para conservar el patrimonio documental? La temperatura de 20 grados más menos por esa variación. Ideal. Ahora, volviendo a la pregunta que nos hizo mecánicas que nos ayuden a mantener ese espacio. Pero acá recuerden, hay 200, más de 300 personas, cerca de 300. Como conservadora, como archivera, lo más importante es evitar las fluctuaciones constantes, sí, de nuestro archivo, este cambio brusco de temperatura y humedad, porque ingresan constantemente al repositorio, donde la temperatura es 22 grados, pero constantemente ingresan, está abierta la puerta, eso sí va a afectar al papel, al papel, ¿no? Y ahora, si hablamos de soportes, otro tipo de soportes, mucho más delicados, ¿no? La fotografía, las cintas, los documentos de CDs, esto se inglosa con un magnetismo inadecuado, mucha de la información que ustedes tienen en un CD ya se partió. Bueno, para eso está el repositorio digital. Con esto en boga de lo digital, que me han antecedido todos, se dice que en la nube ya está resguardado todo. Yo soy conservadora, soy archivera, la verdad no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que el soporte de papel será siempre un documento que nos va a permitir acceder a la información. Va a ser buscado, pero tendríamos, y ahí va, ¿no? Lo que es el cuidado de un repositorio digital, y esto es preservación. Yo tengo todos mis discos digitalizados, todos creo que son teras, los discos donde se guarda esta gran información de un archivo, pero también tengo que tener mi copia, y no, la copia no puede estar dentro del mismo local donde yo estoy por cuestiones de posibles siniestros. Estos se guardan en otro espacio o capaz se terceriza para tener realmente un resguardo digital, un resguardo de que la documentación, si hubiera un siniestro, está, por lo menos hay información que se ha rescatado en esta copia, porque lo digital es una copia, no es, salvo los documentos que hoy en día están haciendo digitales. Copia del documento. Damos pase a Johnny Castillo para que haga su pregunta. Muy buenos días. Usted la formuló la pregunta, pero es verdad, más allá del plan de emergencia que uno tenga contra incendios, eh, el problema que he analizado, he visto, es que la mayoría de los que realizan la labor de archivo no están capacitados ante un incendio real. Y eso ha pasado en nuestra entidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, conocimiento de que en este caso los equipos de extinguidores de color rojo se usan para todo. Y ahí no necesariamente. Creo que nosotros tuvimos un caso que ha sido notorio a nivel nacional, donde una mujer fue incendiada por su pareja en un bus y entonces agarraron para ayudarla a sacar un extinguidor y la rociaron, lo cual generó, porque estaba prendida, la dama, generó que en vez de ayudarla, más bien le generaron múltiples heridas, ¿no? Yo como un aporte humilde, porque tuvimos un incendio pequeño, pero de todas maneras sirve, es que ante un incendio lo que hay que agotar es el oxígeno. Y
el ejemplo es claro, ¿no? Se produce el incendio, generalmente uno se desespera y busca al extinguidor y comienza a echar el polvo químico donde están los archivos y a los equipos, lo cual genera también yo tengo por entendido que hay extinguidores para equipos que son especiales para los equipos informáticos, computadora, impresoras, todo eso, ¿no? Y el rojo sí, para el caso de los documentos, los papeles, ¿no? Y siempre evitar que si uno agota el oxígeno del fuego, tiende a apagarse. Y eso es fácil de comprobarlo. Uno hace una pequeña fogata y pone algo encima, un saco viejo, algo, y ¡pum! Al no tener oxígeno, se va a extinguir el fuego. Ese era mi aporte y era mi pregunta, ¿no? Gracias. Entiendo que tú sí conoces este tema y qué bueno que trabajas en un archivo, ¿no? Porque de esa manera la información que tú tienes seguramente la puedes eh, trasladar a tus demás compañeros. Y efectivamente, si eliminamos el oxígeno, extinguimos el fuego. Pero no todos estamos preparados para atender eso. Por eso, dentro del plan, es necesario que cuando se redacte, y de siempre desde la vista del archivero, ¿no? Porque en realidad los funcionarios pasan, no les interesa, pero desde nuestra realidad, de lo que nosotros queremos lograr con el plan, es por qué hacemos este plan, para qué hacemos este plan, es para tener herramientas que, suscitado el siniestro, podamos actuar y rescatar la documentación la que nos interesa. Entonces, tener un cronograma de trabajo de extinción de fuego con todos los que trabajan en el archivo. Los archiveros del archivo central, del archivo regional, del archivo periférico, todos deberían manejar, trabajar con el defensa civil cuando hacen prácticas de extinción de fuego. Y de esa manera estaríamos por lo menos más seguros de que nuestro personal sí va a poder actuar cuando hay algún tipo de llamado de incendio. Y sí, yo creo que, no sé si no me escuchaste, pero sí, hay equipos especiales para los que son eléctricos. Polvo químico, sí, sirve para todo, no sirve para echar a las personas, ¿no? Ahí lo que tendrían que haber hecho es eh, echarle trapos, la idea es sofocar ese fuego y no haber permitido pero es lo que se le pidió a esa persona en ese momento. De Leonel Ponce, ¿cuál es el instrumento correcto? ¿El plan de contingencia o plan de gestión de riesgos y siniestros? ¿Y en dónde se encuentra el modelo para su elaboración? Bueno, los documentos actuales, Pablo, disculpa, no recuerdo el nombre, están dentro de la normativa archivística, pero estamos elaborando otro documento que debe formar dentro del plan de conservación, debe haber un plan para siniestros en documentos. Este plan va a contener protocolos. En ese trabajo estamos, pero lo puedes ubicar estos documentos que te he mostrado dentro de la página web de la GN. En realidad estos documentos, que como les he dicho, están desde 1997, incluso somos los pioneros en lo que es gestión de riesgos. PCM ahora ya trabaja con un gran plan. Nosotros los archivos y la GN siempre ha estado pionero a nivel sudamericano en todo esto. Pero sí tiene mucha información que es la sustancial, cómo actuar, qué hacer. El resto del plan es identificar los responsables, un tanto más determinar los recursos, si es gestión, pues, ¿no? Para eso está el plan, un gestión. Pero dentro de estos documentos están el cómo deben actuar y qué materiales tener. Vamos a concluir con dos últimas preguntas. De Aníbal Asensio. ¿Un archivo central que funciona en container es más propenso a un siniestro? ¿Qué acciones se puede realizar para mitigar el riesgo? Perdón. No es más proclive,
todos los archivos que no tengan desde un trabajo de identificación de riesgos, somos proclives a tener un problema de siniestro. Imagínate tú, el Archivo Nacional de Praga, la British Library, bibliotecas, museos como el de Brasil, todos contaban con un plan. El asunto es que pueden haber siniestros que son difíciles de controlar y que si no han hecho un mantenimiento, que es lo que pasó en Brasil, de los sistemas de detección, evidentemente no van a funcionar. Por eso les decía, el plan tiene que ser revisado anualmente con simulacros. Por lo tanto, ¿cuáles son esos riesgos dentro de tu container? No es lo adecuado, obviamente. Si nos hablan a nosotros como archiveros, como AGN, no es lo adecuado. Los peruanos nos adaptamos a nuestras necesidades y seguimos para adelante sacando pecho. ¿Qué riesgos puedes tener en ese pequeño espacio? Siendo pequeño, yo considero que vas teniendo tus extintores, identificando que tus sistemas eléctricos estén recubiertos con tuberías galvanizadas, que no haya agua. La oxidación, que estés verificando oxidación, ya estás, y si has detectado todo esto, solicitarlo a tu jefe inmediato para que haya una revisión y un mantenimiento del parte logística periódicamente, ¿no? Y un cambio. A ver, la última pregunta, Ángela Mamani. Cuando los documentos se encuentran rotos, las hojas, ¿con qué pegamento se puede pegar para no dañar el documento? Ángela, yo acá no voy a emitir esa respuesta porque ya nos ha pasado que sí tenemos algunas, ¿no?, de esperar a que llegue un especialista. Lo que voy a recomendar es que la parte que está suelta, sepa, que es junto a la hoja que sí está completa, lo puedas poner con un clip borrado en plástico o lo separes en un sobre y dentro de tu inventario, dentro de tu, pues puedas hacer anuncio de cómo se encuentra ese folio o esos folios. Porque recomendar algún tipo de cinta de acá, de las 290 personas, no entienda esta información, ya estaría yo siendo partícipe de un deterioro de documentos. Así que Bueno, reiteramos el agradecimiento a nuestro ponente. Muchas gracias también a todos los ponentes y invitamos a todos los participantes para que podamos escuchar las palabras de clausura del licenciado José Domingo Albachica, director del Archivo Regional de Arequipa. Adelante, licenciado. Buenas tardes con todos. Seguramente están cansados de esta larga jornada que espero haya sido de su provecho. Permítame solamente brevemente 2 minutos, ¿no? Porque el tiempo lo exige. Quiero expresar un reconocimiento al Archivo General de la Nación por su permanente apoyo técnico y académico, así como por su valiosa participación y la participación de sus especialistas, que ha sido muy importante en este evento. También queremos agradecer a los ponentes, queremos agradecer a la doctora María, que es la supervisora de nuestro archivo, quien ha actuado como moderadora en este evento, y desde el Archivo Regional de Arequipa reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios de capacitación, actualización e intercambio profesional
que contribuya al fortalecimiento de la gestión documental y archivística. Estamos convencidos de que invertir en el conocimiento de las personas es la mejor manera de mejorar la calidad de los servicios que brindamos a la ciudadanía, y esto nos va a permitir preservar adecuadamente nuestro patrimonio documental. Finalmente, los invitamos a continuar formándose, investigando y compartiendo experiencias, porque el fortalecimiento de los archivos es una tarea colectiva que requiere el esfuerzo y compromiso de todos. Muchas gracias por su participación, por su confianza y por ser parte de este importante esfuerzo institucional. Hasta una próxima oportunidad, y que vive el Archivo Regional de Arequipa en su 66 aniversario de creación institucional. Muchas gracias y hasta la vista. Bueno, seguidamente invitamos para la foto final a nuestros ponentes, si están presentes algunos de ellos, y a todos los participantes que puedan prender su cámara para la foto final, por favor. Muchas gracias. Se les comunica que se está colocando el registro de asistencia en el chat. Se les va a dar unos minutos más. Y viendo culminado satisfactoriamente el programa académico, agradecemos a nuestros distinguidos ponentes del Archivo General de la Nación, así como a todos los participantes que nos acompañaron durante estas jornadas de capacitación. El Archivo Regional de Arequipa reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la gestión documental y archivística en beneficio de las instituciones y de la ciudadanía. Muy buenas tardes. Por favor, no se vayan a olvidar de mandar las diapositivas de los ponentes a los correos. Me parece muy importante la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Envíenos los ponentes, por favor. Gracias, gracias, gracias. Dios, qué suena. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. ¿Por qué? Gracias. Aló, Lisa. Marca transferencia de vuelta porque es una secuencia de cursos en un Si día. es que fuera posible, por Una favor, amenaza. para que nos envíen el OPT que han utilizado y la grabación, por favor. Se va a realizar las coordinaciones para las diapositivas y se les enviará conjuntamente con su constancia de participación a las personas o a los participantes que han registrado los 2 días de asistencia. Muchas gracias. Gracias por la capacitación.